Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a Capilla Calvario San Gregorio. Hoy regresamos. Acordarán que la semana pasada fue de la Pasión de Cristo y estuvimos estudiando básicamente conmemorando y vimos acerca de lo que fue precisamente la Pasión de Cristo. Ahora ya regresamos. Los domingos estamos en el libro de los Hechos. Hoy vamos a empezar el capítulo 10, del versículo 1 hasta el 23. Ojalá que podamos tiempo, si no, a la próxima semana continuaremos donde nos quedemos aquí, como siempre lo hacemos. Así que, antes, para todos aquellos que nos están acompañando en las redes sociales, este mismo estudio estará en Facebook y ahorita en vivo, y después estará en YouTube por el mismo canal, Capilla Calvario Iglesia El Camino. Así que también les agradecemos su apoyo por esa plataforma. Y sin más ni más, vamos a orar para entrar directos a nuestro estudio. Señor, venimos delante de ustedes nuevamente, Padre, habiéndolo alabado, Señor, habiéndole pedido que limpiara nuestros corazones, que sea con nosotros, que aliviene las cargas que podamos tener, Señor, los sobrepesos, las angustias, las penas, los problemas, Señor. Y nos ayude a enfocarnos ahora en su palabra, Padre, para recibirla. Ayúdenos a entender lo que su palabra tiene para nosotros esta tarde, Señor. Y le pedimos por los enfermos, Señor. Usted sabe, especialmente por el hermano Javier, que se encuentra en el hospital. Se lo levantamos de nuevo, que le dé salud, bienestar, que sea con él y provea por sus necesidades, Señor. Y bendiga nuestro tiempo aquí, que su Espíritu Santo nos toque, que podamos ser recipientes de su palabra, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Se acordarán? Para hacer una recapitulación acerca de los estudios pasados, se acordarán que estamos viendo el ministerio de Pedro, que le fue encomendado por Jesús mismo. Ya vimos también que él se lo tomó muy en serio. Una vez más fue por asignación del propio Señor Jesús, que le dijo a Pedro que lo asignó básicamente. Y se acordarán que explicamos y cómo, para de una manera entender lo que el Señor le dijo acerca de las llaves del cielo, de qué se trata eso, que no es llaves físicas, pero que son espirituales, acerca del Evangelio. Y ya les expliqué acerca de que Pedro no está con un llavero abriendo las puertas del cielo. No es así. Las puertas del cielo las abrió en la tierra, Pedro. Ahora él está con el Señor en su compañía. Pero vimos que este siervo de Cristo fue simplemente hacer la voluntad de Él. Y si nosotros clamamos al Señor y pedimos ser usados, Él nos va a usar. Claro que siempre nos va a alistar, y de eso se trata hoy el estudio, de que el Señor nos prepara. Sabemos que Pedro fue muy, puede decirse, exitoso, como se diría en el mundo. Fue muy eficaz, sería la palabra más bien, en predicar el Evangelio ante los demás, porque vemos en el capítulo 2 de Hechos cómo él abrió las puertas del cielo para mucha gente en el día de Pentecostés. Eso fue cuando muchos judíos fueron salvos, y la palabra de Dios dice ahí en el capítulo 2 que fueron como 3,000 los que recibieron al Señor ahí. Y también vimos cómo Pedro fue junto con Juan a Samaria, cuando Felipe estaba ministrando allí, y que le mandaron llamar a Pedro y a Juan para que pusieran las manos sobre ellos, que eran salvos. Entonces, si ya vamos entendiendo, esas es las llaves del cielo, las llaves de la salvación, predicar el Evangelio. Y aún se siguen dando esas llaves del cielo, porque mucha gente que sinceramente pide conocer de Dios y pide conocerlo a Él personalmente, el Señor se manifiesta. Y por eso su palabra va y se enseña. Por eso el Señor salva gente y nos manda a lugares donde nunca pensamos ir, y a llevar esa palabra. Esas mismas llaves de Pedro se están usando en estos días, porque mientras la gente se siga salvando, va obteniendo esas llaves de la salvación, las llaves del cielo.
Así que vemos al Pedro que ahora ya fue, salvó, gente se salvó, fue y sanó enfermos. Vimos cómo también resucitó a Tabata. Vimos cómo ese ministerio de Pedro va, como quien dice, diríamos exitosamente, eficazmente. Ahora vamos a ver que va a haber un cambio en la vida de Pedro, algo que no se esperaba de él, porque su ministerio, él era exclusivamente para los judíos. Los judíos tenían que salvarse y por eso Pedro fue enviado a ellos primeramente. Pero ahora vemos, ahora aquí, en el capítulo 10 del versículo 1 de Hechos, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Así, este hombre que se nos presenta es gentil, era romano, porque era parte del ejército romano. Y vemos que ahora este hombre del que se nos habla era muy probable un hombre que se nos va a dar la explicación de qué personalidad tenía y qué carácter, cómo vivía su vida. Así que como era un soldado romano, además tenía, como dice aquí, el centurión, tenía 100 soldados bajo su mando. Así que este hombre no solamente era un mandamás de los demás, pero vivía en Cesarea. Cesarea era una ciudad bajo el dominio romano, claro. Allí era donde vivía Pilato y el gobernador, y todos los que tenían alguna autoridad en Roma, ahí también vivían en Cesarea. Por eso este Cornelio ahí estaba en esa ciudad, lo que quiere decir que él era el comandante de esos 100 soldados. Y como un dato histórico, este evento se llevó a cabo 10 años después de Pentecostés. Cuando vimos el capítulo 2, cuando Pedro se dirigió a los judíos y pasó todo ese evento en Pentecostés, de aquí a este tiempo que estamos ahora aquí en el capítulo 10, ya pasaron 10 años de que eso sucedió. Porque él sigue esa comisión, el Señor le mandó a todos los discípulos, no solamente a él. Si se acordarán, cuando les digo que fueran a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando en todas las cosas que Dios había mandado. Y continúa, ese evangelio continúa. Así como Pedro lo hizo, gente en esos 2000 años antes, ahora 2000 años después, la gente se sigue salvando. La gente sigue escuchando el evangelio. Muchos de nosotros fuimos salvos queriendo descreditar la Biblia. Muchos de nosotros nos creíamos muy inteligentes de la religión que poseíamos, que la creíamos muy santa, pero al leer las escrituras vimos que Dios no nos llama a ninguna religión. Dios nos llama a una relación personal con Él. Y por eso dio a su Hijo unigénito en la cruz. Por eso es que ese movimiento, Dios continúa construyendo su iglesia. Estos eventos que estamos viendo aquí, estudiando, son lo que es la iglesia temprana. Y cómo los apóstoles fueron la fundación de esa iglesia. Y cómo ya no hay apóstoles en estos días como tal. Porque ya sabemos las cualificaciones que debían tener cada apóstol para llamarse apóstol. Ahora hay gente en internet y otras iglesias que se llaman a sí mismos apóstoles, pero eso no es cierto. Ya no hay apóstoles como tal. Hay discípulos y seguimos habiendo muchos discípulos, pero apóstoles no, esa base ya está puesta. Ahora sigue el Señor edificando sobre ella. Así que cuando ustedes oigan a alguien que diga yo soy apóstol, no les hagan caso, porque eso no es cierto. Así que todo esto para decir que el Señor les dijo que fueran a todas las naciones, por lo tanto sería lógico que fueran también a ministrar a los vecinos gentiles. Y lo más pronto posible, pero Dios tiene sus planes. Aquí vimos, como les decía, 10 años después, ahora el Señor va a preparar a Pedro a ir hacia un gentil, a una familia de gentiles. Dice el versículo 2 aquí de Hechos 10, piadoso, está describiendo a este Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La descripción es la de un hombre devoto, lo que nos dice que era un hombre con el corazón correcto, buscando a Dios
de la manera correcta. Y él tenía la gran convicción de conocer a Dios. Muchos de nosotros también tenemos esa convicción, porque ya lo he dicho antes en los estudios, que muchos de nosotros recibimos esa convicción de que hay algo más que religión, hay algo más que tradiciones, tiene que haber algo más que rituales. Y eso es la palabra de Dios. Y ese hombre es lo que estaba buscando a Dios. Él no creo que él haya sido prosélito, y en el término religioso, por su búsqueda del verdadero Dios, se inclinaba a que él quería ser de los judíos, o se inclinaba a la religión judaísta. Quizás él oyó la predicación de uno de los discípulos impartiendo el evangelio, más bien puede ser algunos eruditos, y es lo más lógico que él haya escuchado a alguien predicar la palabra y le pareció algo interesante, y por él se puso a orar, como vimos aquí. Y él es por medio de esa oración que Dios lo escuchó. Vemos que muchas veces decimos que cuando no tenemos una relación con Dios, Dios no nos oye nuestras oraciones. Pero aquí está oyendo a un gentil que todavía no conoce a Dios, y Dios está a punto de contestar su oración. Así que podemos ver que algunas oraciones en el corazón correcto, Dios sí escucha. Así que todo eso, vemos que las refinadas cualidades de este hombre era, aparte de ser un hombre importante en la sociedad allí en Cesarea, era un hombre que buscaba a Dios, que oraba a Dios. Y eso es que lo decía todo el tiempo. Eso es algo muy importante, porque buscaba tener esa relación con Dios personalmente. Él, aunque simpatizaba con el judaísmo, no se hizo ritualista ni legalista. Él llevaba sus necesidades ante Dios personalmente. Probablemente no sabía mucho acerca de cómo orar, pero oraba. Y no sé ustedes, pero cuando estamos en oración, ya sea en grupo o en privado, cuando estamos ante el trono de Dios, no se trata de citar su palabra, aunque es bueno, porque a veces en nuestra pasión por comunicarnos con Dios, le decimos: Dios, acuérdate de esto, acuérdate de este versículo en tu palabra, y eso está bien. Pero no se trata de ver quién dice las oraciones más largas, quién más bonitas, pero se trata de estar espiritualmente ante Dios. Y cuando estamos ante Dios de una manera espiritual, estamos desnudos espiritualmente ante Él. Y de esa manera, el fervor que tenemos, podemos tener esa comunicación con Dios. Porque no se trata de nuestro propio poder, ni de nuestras propias ganas, pero se trata por la gracia de Dios que quiere estar con nosotros. Y de esa manera, este hombre que vemos aquí, Cornelio, él buscaba de Dios. Y dice el versículo 3, este vio claramente en una visión como él, en la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. La hora novena puede ser, hay discrepancia, porque la hora novena del día, según los judíos, eran las 3 de la tarde, pero si era la hora romana, serían las 9 de la mañana, pero esos son detalles insignificantes. El hecho es que allí donde estaba, alguien le dijo: Cornelio, el ángel del Señor. Le llamó por su nombre. Y se acordarán la vez pasada, como les dije, les mencioné, que cuando sabemos que el enemigo manda a alguien, o el enemigo nos quiere atacar, siempre nos llama por nuestros errores, por nuestras fallas. Pero Dios nos llama por nuestro nombre. Amén. Y así Él es llamado por su nombre. Le dice: Cornelio, el ángel. Y esta es la respuesta a la pregunta que hacen algunas veces cuando preguntan: ¿qué tal aquellos que no saben del Evangelio? Que nunca lo han oído. Podemos decir que Cornelio era un buen hombre, pero no era cristiano. Y aquí nos dice que Dios honró el corazón de Cornelio, porque él buscaba de Dios. Puede haber gente que no conoce el Evangelio, pero hay gente que en su corazón busca a Dios. Y vemos que Dios honra cuando un corazón está rendido a Él, buscando de Él. Y nunca se queda nadie esperando de Él, porque en toda la palabra de Dios nos dice que aquel que busca de Él lo encuentra. Aquí en el versículo 4
nos sigue diciendo, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Así que Dios en su soberanía nota nuestras oraciones y acciones, porque aquí menciona las limosnas, que las acciones que él hacía era dar limosnas a los necesitados, parece ser. Pero el corazón de Cornelio buscaba a Dios y el Señor le proveyó el Evangelio. Así que podemos decir que si hoy en día hay alguien que busque de Dios y que no sepa ni conozca el Evangelio, de alguna manera Dios se lo va a hacer llegar. Y ahora en estos tiempos, en esta época, el Evangelio está muy cerca de la gente. Solamente se quieran escucharlo y quieran recibirlo también. Y algunos que no lo buscan, pero lo encuentran. Y aquellos que no lo buscan y lo encuentran, que lo rechazan, entonces es de esa manera, no es cuando Dios dice a aquellos que rechacen el Evangelio, sacudir nuestros pies y alejarnos de ellos. Porque Dios no tampoco forza a nadie. Este hombre tiene el corazón de buscar a Dios y Dios le provee la manera de conocerlo. Y el ángel, ¿qué le dice el ángel? Vemos en el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El 6 dice, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el versículo 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. El 8 nos dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Así que Dios mandó un ángel para darle instrucciones a Cornelio. Y como todo militar, Cornelio inmediatamente obedeció. Este sí que no era cristiano todavía, porque hoy en día hay muchos cristianos que decimos y que Dios nos manda a hacer algo y nos ponemos a decir, es que voy a orar y voy a ser seguro de que Dios me manda y que es de Dios y que no es de otra manera, que no es del diablo. Voy a ponerme a orar y después lo haré y que me confirme el Señor. Y todos hemos caído en eso. Cuando no nos gusta algo que vamos a hacer, que Dios nos manda a hacer, nos ponemos a orar para no hacer lo que Dios nos manda. Y esa es manera que muchos cristianos pensamos hoy en día. Así que ese entusiasmo que vemos aquí de Cornelio era porque en su corazón Dios se le acercó básicamente. Le mandó a un ángel. Vamos a ver esa. Antes no se cayó y se desmayó ahí mismo. Yo pienso y quiero creer que Dios no nos manda hoy sus ángeles y que Jesús no se nos presenta físicamente, es porque ahí caeremos muertos, o caeremos, nos volvemos locos ahí con su presencia. Porque hoy en día, así como hay mucha gente, habemos muchos cristianos que no oramos, hay muchos cristianos que no nos ponemos y apartamos un tiempo para estar en su presencia, personalmente con Él, en oración. Pienso que hay muchos que no creemos que Dios se nos va a mostrar en algún día, en la manera de un ángel o Jesús. Pero esto es lo que vemos cuando un corazón valiente, un corazón devoto, un corazón con necesidad de que Dios se le presente, Dios lo hace. Así que lo malo a veces, nos gusta la etapa, al menos en mi situación. Cuando primero me salvé, cuando sentí que Dios me salvó, yo no podía callarlo. Yo siempre he sido muy introvertido, muy apartado. Lo social nunca era mi cosa. Nunca tampoco era de los que hablaba mucho. La semana que yo dije, soy salvo, ya no podía ni cómo callarlo. A todos les decía. Yo trabajaba en un camión de basura allá en California y traía un sombrero de cowboy y al sombrero le puse aquí Juan 3:16
y toda la gente me preguntaba, y decía, ¿y eso qué? Decía, Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para darnos la salvación. ¿Puedes imaginarte eso? Fue la primera vez, yo lo había leído antes, yo lo había estudiado, pero esa vez que entendí lo que eso significa, no podía aguantarme en mi corazón, ¿no? Y todos querían gritarles a todo el mundo. Donde quiera que andaba tenía mucho roce con mucha gente en mi trabajo, y a todos les quería decir lo que había pasado. Muchos decían, qué bueno, y otros decían, está bien, al rato se te pasará, vas a ver. Pero la cosa es que a veces sí, cuando ya tenemos años en el Señor, a veces nos volvemos un tanto cínicos y un tanto incrédulos. No tenemos esa misma emoción, esa misma pasión que sentimos el primer día que nos salvó, que nos sentimos salvos. Y esa pasión tiene que durar siempre. Y a veces nos hemos encontrado en mi situación cuando estoy desanimado, abrumado, y leyendo las palabras, veo que dice el Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu amor por mí que me decías que no tenías? Y vengo y me arrepiento ante Él y digo, perdóname, Señor. Quiero esa pasión, quiero ese hambre, ese deseo de estar en tu presencia, Señor. Y a veces sí nos podemos apagar un poco, pero es cuando vemos, es como la fuente de energía. Vemos que cuando hoy todo es inalámbrico, ¿verdad? Las baterías se gastan. Y ahora todo podemos ponerlos a cargar. Y eso necesitamos nosotros. Cargarnos de nuevo de la palabra de Dios. Cargarnos de su presencia y de su Espíritu Santo. Para poder tener esa energía y ese amor por el Señor. Así que por eso Dios contesta la oración de este hombre. Dice el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban en la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Pedro también tenía que ser preparado para esa obra. El Señor preparó a Cornelio y le dijo lo que tenía que hacer. Pero ahora Pedro tenía que ser preparado, porque Pedro era un judío ortodoxo y eso le duró casi toda su vida. Él cuidaba mucho la ley, siendo un judío ortodoxo, cuidaba mucho la ley de Moisés. Y la ley en ese tiempo era una muralla que dividía a judíos y gentiles. Y esa muralla fue demolida en la cruz. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18, dice Efesios 2, 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y el 16 dice, y mediante la cruz conciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso que está diciendo aquí es que no más judaísmo, no más judíos, sino más gentiles. Hay un solo pueblo ya. Ahora esta es la iglesia del Señor. El pueblo de Dios está hecho de judíos y gentiles. Y eso es lo que está explicando aquí. Y eso es lo que tenía que quitarle el Señor eso a Pedro, porque eso lo tenía muy implantado en él. Creció judío. Dios le explica de una manera muy peculiar que en lo que él se refiere no hay diferencia entre judío y gentil. Para Dios no hay diferencia. Y el versículo 10, regresando aquí a Hechos, capítulo 10, versículo 10, dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y el 11 dice, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado
de las 4 puntas era bajado a la tierra. El versículo 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, dice el 13, levántate, Pedro, mata y come. El 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El 15 dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y al 16, este se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Era como una manta que bajó, y esos animales, había de todos los animales, y de acuerdo a la ley judía, esos animales, y está todo eso, los que les guste tomar notas o les guste estudiar acerca de esto, todos esos animales puros e impuros, está muy extenso y está en el capítulo 11 de Levíticos, para los que están interesados, pero hoy no tenemos tiempo claro de leerlos. Pero aquí el hecho de que le muestra reptiles y aves de todo tipo es porque los judíos en ese tiempo no podían, no deberían comer esos como reptiles, por ejemplo, eran inmundos para ellos que comer. Entonces, ¿qué está haciendo Dios aquí? Diciéndole precisamente eso, que ya no hay ley, que ya está el nuevo pacto, que es el pacto de Jesús, que por eso Jesús fue a la cruz, para abolir la ley de Moisés, y ahora ya no puede considerar distinción en los alimentos limpios o impios o impuros, porque eso era una causa muy grande de división entre judíos y gentiles, porque los gentiles, o sea, no judíos, comían de todo, y por eso los judíos no podían comer en la misma mesa, porque ellos solamente comían de acuerdo a la ley de Moisés. Así que Pedro quería observar la ley como está en Levítico 11, pero el asunto es que Dios está enseñando y preparando a Pedro a cambiar su mente y su corazón para ministrar a judíos y gentiles por igual, sin ver diferencias. La situación aquí es cómo puede aplicar esto a nosotros. Nosotros que ya somos cristianos, que somos salvos, no podemos pensar que nadie esté lejos del alcance de Dios. Podemos ver gente pecaminosa, gente que vive en el pecado abiertamente, pero no podemos dejar de llevarles el evangelio a ellos. No podemos dejar de decir, nunca se va a salvar, o esta persona está muy metida en su pecado, no pienso que pueda recibir el evangelio. Pero ahí estábamos nosotros, en ese grupo estamos nosotros. En un tiempo yo no quería recibir el evangelio, en un tiempo yo me burlaba de los cristianitos, de los aleluyas, de esos locos, pero ahora soy parte de ellos, porque Dios me alcanzó por la gloria de Él. Y por eso no podemos nosotros, esto que le aplica a Pedro aquí es decir que a Pedro no hay gente que Dios no quiera llamar, porque ellos, los judíos, pensaban que los gentiles no teníamos ningún chance para ser pueblo de Dios, y Dios lo demostró que sí lo somos. Ya para terminar aquí, del versículo 17 aquí del capítulo 10 hasta el 23 se explica solo, así que vamos a leer versículo 17 del capítulo 10 de Hechos. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, perplejo quiere decir que estaba atónito, todo lo que Dios le mostró, es decir, cambia tu parecer, cambia tu ley, y ahora obedéceme a mí, ve, vas a hacer algo que jamás pensaste que ibas a hacer. Así que por eso estaba muy atónito sobre lo que significaba la visión. Continúa aquí el versículo 17, que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 18 dice, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía un sobrenombre Pedro. Y dice el 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. 20, levántate pues y desciende
y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, dice el 23, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Así que Dios, él por su propia cuenta, nunca podía haber pensado ir. Quizás a Cesarea sí iba a ir, pero buscando judíos para ministrar. Pero ahora Dios lo está preparando para ir a un gentil. Algo inaudito en el pensamiento de Pedro. Pero es como Dios opera muchas veces. Dios nos saca de nuestra zona de confort para servirle a Él. Y si cuando vemos aquí que cuando el Señor le mostró los animales en la manta que bajó del cielo, que le dijo Pedro: no, Señor, no, porque no he comido nunca nada impio. Dijo el Señor: no llames impio a lo que yo he limpiado. Entonces, eso quiere decir que cuando Dios nos manda, nunca le digamos no. Cuando digamos Señor, que la siguiente palabra no sea no. Digamos: Señor, sí, mándame y obedeceré. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la palabra que nos instruye en este día, Señor. Le pido, Señor, que nos ayude a recapacitar y meditar en ella, Padre. Que nos ayude a ser hombres de fe y mujeres valientes. De seguirlo a usted, Señor. De escuchar su palabra y de obedecer sus mandatos, Señor. Porque ya no somos los de nosotros, Señor. Ya pertenecemos a usted. Y si le llamamos Señor, Señor, es porque le queremos obedecer, Padre. Por eso, Señor, mándenos y ayúdenos a obedecer, Señor. Porque sabemos que usted va con nosotros, Padre. Bendiga este día, siga bendiciendo a mis hermanos y hermanas, Señor. Le pido por todos ellos, por los que están aquí, por los que nos ven en línea. Que usted toque y sane enfermedades, Señor. Que provea por las necesidades y que bendiga hogares, Señor. Y especialmente seguimos pidiendo por el hermano Javier, Señor. Que toque y sane, Señor, y que provea por él. Y le damos gracias por prestarnos este tiempo y por traernos a este lugar. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Si tienen algunas preguntas o si necesitan oración, no se vayan. Así que si necesitan oración, aquí estamos para eso. Que Dios los bendiga.